En medio del ritmo agotador de todas las tardes, llega el viernes. Llega el momento para poder relajarse. Llega el momento para disfrutar de esos personajes que da gusto escuchar. Estás invitado a la merienda de los viernes en Pastor 910. Nueve minutitos pasan de las 5 de la tarde, el bondi lleno hoy, la merienda con mucha gente, con muchos colegas, con gente querida. Vamos a debatir un poquitito los 90, el menemismo. ¿Qué hacemos con el menemismo? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ubicamos? Los 90 aparecen, emergen como una revisión que de repente se puso de moda, lo disparó un poquitito la serie. Y bueno, por supuesto que queríamos tratarlo. Está Alberto Coan, ex secretario general de la presidencia. Alberto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Gracias por... Pidió un cafecito, pago yo esta vez, ¿eh? No, mentira, no. Espero que así sea. Bueno, no va a llegar. yo pago. Está nuestra querida colega Clara Mariño. Hola, ¿cómo que estás? Siempre nos encanta escucharla, Clara, y bueno, y ha trabajado con mucha intensidad esa década. Y Felicitaciones. Bueno, gracias. Por la candidatura Clara. al Martín Fierro. Gracias, Clara. Gracias. Felicitaciones a todo el equipo. Gracias, Clara, que me escribió el otro día. Y está Tomás Balmaceda, que hizo un libro que sigue sonando, que se llama Los 90, la década que amamos odiar. Tomás, gracias por venir. Un placer. Piden café. Facu, piden un té. aplauso para esta mesa. Pero Un claro. aplauso para esta mesa. Está muy bien, grande. Otro aplauso más. Bueno, los 90. ¿Qué fueron los 90, Coan? Una transformación profunda. Si nos ponemos a pensar que hasta que llegó Menem, todos los medios estaban en manos del Estado. Todos. Había listas negras, había gente que no podía actuar, Mirta Legrand no podía salir en ningún canal. Menem privatizó los medios. ¿Qué fue lo de Menem? Una transformación muy profunda de 10 años y medio de transformaciones permanentes. Por supuesto que en 10 años y medio uno acierta y se equivoca. Pero yo creo que lo importante del gobierno de Menem es como un balance, como la vida de uno. Si son más los aciertos que los errores, ha sido un buen gobierno. ¿Qué fue el menemismo, Tomás? Y para mí sí, una época de transformación y también una especie de trauma. Yo nací en 1980, o sea que viví la década del 90 de los 10 años a los 20 y durante mucho tiempo, ese momento que era mi adolescencia, un momento y de mi niñez, veía que las personas volvían a él con culpa, ¿no? Eso es un poco lo que durante mucho tiempo pasó, como que de alguna manera esta idea de que nadie lo había votado a Menem, a pesar de que 3 veces salió la persona más votada para ser presidente, nadie en el fondo se había beneficiado con el 1-1, parecía que era una cosa distinta. Creo que en muchos sentidos es una época que todavía nos cuesta procesar a los argentinos y a las argentinas, como que nos da un poco de culpa. Me parece que tenemos, por supuesto, y muy bienvenida, mucha producción sobre los 70, una mirada rara sobre los 80, porque también sobre los 80 nos olvidamos muchas cosas. El emergente de Menem, como cuenta muy bien recién, también viene de un momento de mucha angustia, ¿no? Que fueron los últimos años de Alfonsín, que fueron muy difíciles. Y de golpe Menem creo que también nos trajo cierta tranquilidad, cierta paz. Mucha inequidad, no fue igual para todas las personas y hoy me gusta que podamos regresar a eso. Es un regreso que por lo menos creo que tiene que tener una mirada crítica. Claro, bueno, ahí creo que vamos a coincidir todo un poco en la previa. Clara, para usted, el menemismo, ¿qué fue? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué hacemos con el menemismo? Mira, yo creo que tiene el menemismo dos etapas muy diferenciadas. Una de grandes transformaciones, de grandes inversiones. La Argentina, aunque ustedes no lo crean, algunas inversiones que hay en materia de eléctrica, por ejemplo, o de comunicaciones, todavía viene de la época de los 90. ¿De dónde arrancó? Arrancó de una hiperinflación que incluso le costó a él mucho tiempo dominar hasta que llegó Domingo Cavallo. Y una segunda etapa donde a mí me parece que un poco tal vez el poder empezó a oscurecerse. Y de ahí esta cosa de polémica, de las luces que tuvo el menemismo y después una caída, me parece, en los últimos años del segundo mandato. Claro, bueno, levante la mano quién conoció personalmente a Carlos Menem. Yo. Coan, Sí. Tomás, vos no. Chicho, vos no. No. Bueno, Cande, vos ni había nacido, los de allá son los Pendex. Vale, ¿nunca lo conociste personalmente? Sí, pero en la campaña para la primera, o sea, que no era presidente. Hace un montón. El caudillo. El caudillo. Y ¿qué retrato en su cabeza tiene cada uno de los que lo conocimos personalmente a Menem? Mira, yo hice todas las campañas con él.
la del 73, cuando fue electo gobernador. Si puede, Alberto, acérquese un poquitito al micrófono. Después la del 83, la del 88, la interna y todas las campañas. Un hombre que tenía convicciones, que tenía decisión. No nos olvidemos que tuvo 6 años preso de la dictadura. Total. Así que también tenemos que pensar que tenía la experiencia. Recorrimos el país 30 veces quizás. Él conocía cada lugar de la Argentina. Ahora, en el mano a mano era un tipo divertido, cabrón. Mire, Ahí de la intimidad del poder, ¿qué nos puede contar? Que él tenía un grave defecto. Un grave defecto. Sí, era de River. Bueno, no empecemos, Alberto, con eso, que acá se va a armar, Alberto. No, se podía hablar, hablábamos de todo un poco. La verdad que le gustaba el diálogo, le gustaba la discusión, pero él ejercía el mando. Disfrutaba del ejercicio del poder. Sí, totalmente. Él siempre decía que el poder es algo que no se comparte ni aún con quien se duerme. Bueno, eso quedó claro. Eso quedó claro. Eso lo decía. Está clarísimo. Bueno, Clara, ¿era difícil producir un Menem? Es decir, cuando nosotros hablamos así, es producir una entrevista, llevarlo a Menem a hablar con Bernardo o entrevistarlo usted. No, mira, era una figura muy cálida que se manejaba como pocos presidentes se han manejado en los medios de comunicación. Y a mí me parece una anécdota que me tocó vivir que refleja un poco lo que era Menem, ¿no? Yo recuerdo que en Tiempo Nuevo una vez Bernardo lo invitó a Astor Piazzolla, era unas semanas antes de las elecciones. La canción de apertura de Tiempo Nuevo justamente era de Astor, ¿no? Fuga y Misterio. Fuga y Misterio, exactamente. Y Piazzolla dice, viste que Piazzolla tenía una personalidad exuberante también, le dice, mira Bernardo, si gana Menem yo me voy del país. Bueno, a las pocas semanas gana Menem. Y lo que hace... Un tiempista, Astor, claro, ¿no? O sea, sí. Bueno, un tiempista. Y lo que hace Menem es llamarlo e invitarlo a quedarse. Y yo estuve en un recital que hace Astor Piazzolla en el Teatro Ópera y Astor Piazzolla lo invita a Menem. Y al final del concierto, cuando toca Adiós Nonino, le dice, esto se lo dedico al presidente Menem, porque yo le tiré una trompada y él me devolvió una caricia. Muy Menem eso que cuenta Menem. Usted, ¿no? Bueno, es una de las características de la personalidad de Menem. Claro. Y quiero meter una pregunta ahí, Facu, si se me permite, porque lo quiero conectar con lo último que decía Alberto y lo que dice Clara, bajo el concepto de carisma, que tanto se hablaba de Menem. Lo que le quiero preguntar a Alberto es, ¿el carisma era genuino en él o era un atributo del ejercicio del poder? Que él exacerbaba ese rol como parte de su manera de ejercer el poder. No, era natural en él. Le salía el carisma así. Es la comunicación con la gente, tener una fácil relación con la gente. Y él la tenía muy fácil, claro, porque era natural. Entonces, si él bajaba en un lado y saludaba y daba besos y qué sé yo, era claro, parte del carisma. Claro. Pero digo, lo aprovechaba a veces para persuadir o lograr cosas que de forma más dura quizás era más difícil. Mira, cuando fue presidente, él indicaba cosas y hacía cosas. Claro. No nos olvidemos que se terminaron los golpes militares con Menem. Y eso no fue carisma, fue decisión. Claro. Muchas cosas se hicieron en esa época. Y yo creo que Menem lo que tenía era la posibilidad o la facilidad de interpretar lo que muchas veces la gente quería. Eso también es un mérito. Y aprender a leer un poco para dónde iba la cosa. Tomás, dijiste que naciste en el 80. Sí, o sea que te agarró, o sea, vos fuiste adolescente en el menemismo. Claro, que corría mucho en el menemismo. ¿Y cómo era ser adolescente en el menemismo? Y muy complicado, la a verdad. Digo, yo creo que ahí el menemismo logró algo interesante para la cultura y para la cultura joven, que fue una contracultura. Que en ese sentido yo no la vi después con el kirchnerismo. Como que de alguna manera, cuando vos eras chico, yo además vivía en la provincia de Buenos Aires, en la época que Dualde era gobernador, la famosa maldita policía. Yo genuinamente y toda mi generación salíamos a bailar. Había una fotocopia que se llamaba la Biblia de Correpi, que era una fotocopia que te decía las lo racias, que sucedía. la época de las racias. Eran todas las instrucciones por si te no había celulares, entonces todas las instrucciones por si te agarraba la cana, y tu mamá y tu papá cuando te despedían que te ibas a bailar, te decían no lleves gorrita, si te parece un policía mira para abajo, o sea, estaba todo eso puesto. Pero a la vez, como les decía, también generó una contracultura súper rica, Claro, que yo siempre la vinculo con
ejemplo, estaba Soda y Babasónicos, ¿no? Entonces, iba vos tenías a Babasónicos, tenías canciones, tenías obras de teatro, televisión. Sí, muchísimo. En ese eso. sentido, creo que eso lo generó muy bien. Y pensando en el carisma de Menem, yo me acuerdo que también en esa época se decía que Menem era rubio de ojos claros. Rubio de ojos celestes. De ojos celestes, Sí, porque sí. genuinamente. Pero perdón, yo lo veía rubio de ojos celestes, ustedes, ¿no? Mientras duró el 1 a 1 mucho. Y Mientras duró el 1 a no 1. solo en la cultura, también en el deporte. Fijémonos que sí, claro. el deporte fue una cosa que se fomentó mucho Sí. en la época de Menem. Y bueno, yo creo que eran cosas que tenían que ver con la cultura popular. Sí, Cultura y deporte eran dos Y una objetivos. muñeca Sí. política impresionante. Sí. Y bueno, pero eso es el ejercicio de la política. Mira, Yo creo- en el 93 la Sí. revista Gente hizo una encuesta de los hombres más sexys de la Argentina Y salió Menem Menem. exactamente Claro, estuvo muy entre los bien. 5 más lindos. Muy bien. Realmente era el rubio de ojos celestes. Bueno, estamos merendando con Tomás Balmaceda, que es autor del libro Los 90, la década que amamos odiar. Está Alberto Coan, exsecretario general de la presidencia, que no solo en ejercicio de poder no esquivaba ninguna pregunta, sino que fuera del poder tampoco la esquiva. Está Clara Mariño, que bueno, es un emblema para nosotros, una gran compañera de esta radio, la escuchan todos los domingos, y aparte ha hecho infinidad de programas con Bernardo y con el propio Menem. Y le pregunté a cada uno qué recordaba de algún encuentro con Menem, quién era Menem, pero tengo una persona para preguntarle y que seguramente lo conoce y lo conoció de verdad, y es Zulemita, que está en línea. Oh, Zulemita, ¿cómo te va? Facundo Pastor en la red. ¿Cómo Hola, andás? ¿qué tal, Facu? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Zulemita? ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien. Ahí me parecía conocida esa voz mientras lo escuchaba hablar de Alberto. Claro, está Coan acá. Si ¿Cómo lo, te va, si- Zulemita? si lo habrás ¿Cómo estás? escuchado a Coan, ¿no? Alberto. Desde chiquita Sí, me lo- escucha. Desde chiquito, pero Bueno, además hablamos siempre. Se volvieron Recordando las volvieron anécdotas del los viejo. 90 full. ¿Es algo que te gusta, que te jode? ¿Cómo lo vivís eso? Viste que hay como una nostalgia, ¿no? Con el Tremenda. tema de la serie. Sí, la serie disparó todo Pero- eso, esa revisión, ¿no? Claro, pero bueno, como siempre digo cada vez que me están haciendo una nota con el tema de la serie, que esto no es un documental ni una película biográfica del viejo, ni tampoco una biopic de él, así que es una serie ficcionada, que si bien tiene algunas cosas, algunos elementos de biopic, es una ficción, ¿no? Claro. Así que nada, desde ese punto me paro siempre para decir que me gustó. Quizás ahí no coincidimos mucho con Alberto, pero te vuelvo a repetir. Yo me paro desde este punto, no como una película biográfica de mi papá. Así que me Claro. pareció algo como divertido desde ese punto Claro. y bueno, y lo que decía mi papá siempre, que seguramente coinciden conmigo ahí, es que papá siempre me decía, mira, mi hija, que hablen, bien o mal, pero que hablen, es lo importante. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Y quién fue tu todos viejo, hablando de- Zulemita? ¿Quién fue tu viejo para vos? Para mí, una de las personas más importantes de mi vida, junto con mi madre y mis hijos, ¿no? Creo que esto es el núcleo de mi familia, lo que formamos, la familia Menem, era mi viejo, mi mamá y mis dos hijos. La verdad que para mí, ustedes saben, el amor y todo lo que yo sentía por mi viejo y siento por mi viejo, Claro. y fui una bendecida, fui una realmente bendecida de Dios, porque pude estar a su lado y devolverle todo lo que hizo por mí, se lo pude devolver en vida, Claro. cuidándolo hasta el último momento. ¿Y cómo fueron los 90 para vos? Le puedo agregar un adjetivo, los vertiginosos 90. ¿Cómo fueron para vos? ¿Cómo lo viviste, Bueno, Zulemita? Cuando te acordás de los 90, ¿qué te acordás con una sonrisa? Bueno, tenías un jopo impresionante, me acuerdo. Un jopo enorme, que entre Hermoso, paréntesis vieron Claro. que salí muy beneficiada en la serie con Cumbelén, que me parece una diosa Sí. monísima, así que salí absolutamente beneficiada.
¿Qué recuerdos tengo? La verdad que yo era muy joven y de joven empecé a acompañar a mi papá, no como primera dama, sino como primera hija. Entonces, si bien eso me llenó un montón, los viajes, culturalmente me enriqueció un montón, acompañar a mi padre fue para mí realmente algo maravilloso, porque lo que era ver representar a nuestros países afuera y demás, realmente para mí me enriqueció muchísimo, pero bueno, también dejé de hacer un montón de cosas que tenía que hacer en mi juventud, ¿no? Porque era joven y estaba tomando un papel muy importante al lado de mi padre, acompañándolo, claro, ¿no? La primera Así que damita. bueno, Claro, cuando era como te tocó eso la también. primera hija. Pero bueno, por ejemplo, yo veía a mis amigos que de golpe, no sé, nos juntábamos en la facultad y salíamos a andar en moto después o lo que sea, y de golpe aparecía al lado del emperador de Japón o del Papa, Claro, ¿entendés? claro, Eran claro. como dos vidas totalmente... Muy vertiginoso, por Sí, eso yo usaba ese término exactamente. vertiginoso. Zulemita, beso grande, queríamos tenerte un minuto. Te voy a decir algo que te va a poner contenta, porque a toda madre le pone contenta que le elogien los hijos. Tenés un hijo, un pibe maravilloso. Tuve la chance de conocerlo a Luca, charlé bastante con él. Gracias. Es un pibe amoroso, educado, piola. En un momento determinado, que yo estaba con el documental, que ustedes me ayudaron muchísimo, él estaba intentando armar su propio archivo familiar y Tal cual. me escribió, me llamó, nada. Y eso seguramente habla de vos también, ¿eh? Gracias. La verdad que soy una bendecida. Mis dos hijos el otro es más chiquito, ¿no? Pero tiene 12 años y Lucas, gracias a Dios, es una maravilla. Y como No es que sea corresponde, mi hijo, como pero corresponde son hinchas de River, ¿no? obviamente, obviamente. El abuelo los hizo bien fanáticos. Se queja Coan acá. ¿Y tu vieja cómo está, Zulemita? ¿Cómo está Zulema? Bien, muy bien, gracias a Dios, muy tranquila y como les dije recién, yo soy una bendecida porque puedo tener a mi madre conmigo, viviendo y acompañándome con mis hijos, la crianza de mis hijos y la verdad que soy una bendecida por Dios. Bueno, ¿vio la serie ella? ¿Qué onda con eso? Sí, la vio, está súper tranquila. Vos la conocés a la vieja, Sí. cómo se toma esas cosas, igual que yo, con el tema de que lo vemos como una ficción, no vendría a ser Bien, como no se lo que tomaron vos tan en hiciste, serio, que fue como un claro, que fue un documental. claro. Entonces seguramente que ya vendrá alguna película biográfica del viejo y bueno, y ahí podrán Seguro. ver ese gran estadista y todo lo que transformó Argentina. Bueno, mandale un beso grande a no la tenés cerca, Zulema, ¿no? Que le quiero No, bueno. yo estoy afuera, no estoy en Argentina. Te mando un beso, Zulemita, gracias por estos minutos. Un beso y un beso enorme, grande un beso para la para vieja y tu todos. familia. Gracias. Nos vemos, Alberto, por ahí, ¿eh? Un beso. Bueno, Un beso. Zulemita Chao, chao. Menem, Gracias. por estas horas, por supuesto, una voz interesante para escuchar. Y por algún motivo, ese chiste que Alberto hacía cuando entrábamos, nunca nos fuimos, acá estábamos. Bueno, el menemismo de los 90 vuelven. Es que nunca nos fuimos en el sentido de que las transformaciones que hizo Menem todavía son vigentes. Vos fíjate que la energía, el gas, el agua, Teléfono. el puente Rosario Victoria, la ruta 2, montones de cosas. A ver, lo voy a someter a un desafío. El que quiera. Critíqueme al menemismo. Algo que usted diga, en esto le pifiamos. Mira, yo creo que en todo gobierno de 10 años y medio hay personajes que uno tendría que haber controlado más. Personajes que uno tendría que haber controlado más. Pero bueno, no ¿Quiere se hacer puede- nombres o no quiere hacer nombres? Pero bueno, son las cosas que pasan en 10 años y medio. Yo creo que hubo gente que se equivocó, pero nosotros estamos en una vorágine tan grande de hacer cosas. Vos fíjate que los últimos años, que por ahí pueden decir algunos no fueron tan buenos, lo que decía Clara, pasamos la crisis de Rusia, la crisis de México, todas crisis mundiales impresionantes. Y bueno, eso en base a trabajo, a viajar, a ir, a defender una política que iba andando bien. Bueno, se le dejaron más de 30.000 millones de dólares en el Banco Central de la Rúa. Bueno, y después pasó lo que pasó, pero por falta de conducción política. Menem, si hay algo que tenía, aparte de las cosas que yo le agradezco, la lealtad, el agradecimiento, era la conducción política. Y eso hay que entender
no hay que despreciar a la política. Cuando falta política hay que hacer más política y mejor política. Y yo creo que hay que destacar también la política exterior de Menem, que tan mal retratada está en esta miniserie. Tan mal retratada. Pero este Menem balbuceante, oportunista delante de unos jeques árabes o del embajador de los Estados Unidos. O con el atentado de la AMIA que dice... claro. La traductora. A usted no le gustó la serie, claro. No me gustó. Me queda claro que... No me gustó. El retrato de Cavallo me pareció malo. Y ni te cuento del retrato de Bernardo Neustadt. Claro, no le gustó. No, Bernardo no Mira, estaba bien hecho. Entre nosotros dos, Sí. que somos de los medios acá, un personaje como ese en televisión no pasaba del 0.1 de rating. Claro. No. Hablando de ese tema y de Neustadt, yo te quería preguntar, porque vos fuiste testigo directa, en el 93, cuando Menem lo chicanea a Neustadt y le dice, bueno, venía a conducir vos, conduzco, voy a hacer más rating. ¿Cómo fue la interna, el detrás de cámara? ¿Cómo se gestó? Eso es maravilloso, contémoslo. Eso fue bárbaro. Bernardo tenía que hacerse una intervención. Sí. ¿Eso se le ocurrió a usted, Clara? Que sea al propio Bernardo. No, No, a Bernardo. Te voy a contar de A ese ver, programa. Bernardo no podía ir a conducir el programa, pues hacía una intervención quirúrgica. Entonces es como que ahora, no sé, digo, no quiero hacer nombre para no meterme en quilombo, pero X periodista no puede conducir su programa y vaya a Milei. Y abra, o sea, Bueno, cosas muy distintas no pasan a veces con algunas entrevistas. Bueno, en esa época veníamos de la última dictadura, de un gobierno del doctor Alfonsín, de todo más pacato, más Susana Jiménez, acartonado, claro. e Hizo una irrumpió conducción Susana, con ¿verdad? Carlos Menem. Venían de listas negras de periodistas, Claro. de periodistas Mira, presos. ¿A quién Totalmente. se le ocurrió esa idea, Clara? Fue una idea de Bernardo y mi opinión personal fue un programa de un rating espectacular. Creo que tuvimos 24, 25 locura. puntos de rating. Martes en Telefe, ¿no? Martes en 22 Telefe. horas. Impresionante la repercusión y muy mal programa periodístico. O sea que Bueno, usted escuchame, como- claro, le importaba el rating. Sí, más por o eso- menos, a usted, Y la noticia a usted no era solo el Menem en rating. la Sí, a mí me conducción. gustaba hacer un buen programa también, pero Claro. yo reconozco que tuvo una repercusión extraordinaria porque Sí. tuvo Susana Jiménez Claro, también tuvo Susana. conduciendo, Bernardo ahí en un tirado. Fue el día que Katy Aleman le pregunta a Menem por el erotismo del poder. Exactamente. Yo me acuerdo de... Tengo como un vago recuerdo de preguntarle a mis padres ¿qué es como el erotismo? ¿Qué es del erotismo? poder? Claro, ¿qué es erotismo? Otro día Clara, te cuento, el nene. menemismo y los medios, que Alberto dice, y ahora te voy a preguntar, Tomás, ¿qué hubiera sido el menemismo con las redes? Te lo dejo pensar. El menemismo y los medios. Y mirá, acá Alberto lo dijo muy bien, él privatizó los medios. Antes estaban en el poder del Estado y había persecuciones, había listas negras. La libertad que hubo en la época de Menem, más allá de muchos conflictos, siempre es bueno que haya conflictos entre los medios y Es lo los que tiene que poderes pasar, oficiales, ¿no? es lo que tiene que pasar. Yo siempre digo que tenemos que sentirnos cómodos con la incomodidad. Pero la privatización y la liberación de los medios, tanto en televisión como en radio, tiene que ver con la época de Carlos Menem. Y yo te digo, Tomás, los 90 y los medios, la tele, ¿qué te acordás de eso? Y ahora jugamos con la Sí, contrafáctica obvio. de Sí, las sí. redes. A mí lo que siempre me sorprendió de los 90 con respecto al periodismo era que, no sé si se acuerdan, pero todos los diciembres había 3 o 4 lanzamientos editoriales de grandes investigaciones. Sí. Los dueños de la Argentina, Sí, sí, sí. Robo para la Corona, Sí, sí. cualquiera de Había Warner. libros grandes. Que eran vistos en la playa. Vos ibas a la playa, estaba todo el mundo leyendo el libro porque era además boom editorial que lo tenías, pero la gente lo seguía votando, la gente lo seguía apoyando. Había algo ahí como de disonancia de qué pasaba con el periodismo de investigación y las denuncias de corrupción, que después a la hora de votar parecía esta idea de, bueno, ok, se privilegia la estabilidad o se privilegia el carisma o lo que sucede, y en ese sentido no me parece tan distinto a lo que está sucediendo hoy, en donde quizás cuando ves las encuestas de cómo sienten las personas que están con su poder económico, suelen decir en la actualidad que están mal, y cuando dicen a quién votan, votan al oficialismo. Claro, claro. Creo que hay algo ahí de un eco que... Y Alberto, ¿cómo veían ustedes desde el poder eso que marca Tomás? Esas investigaciones. Era como una realidad de lo que tenían que hacer el periodismo, lo que hacía el periodismo. Pero también yo quiero decirle algo a Tomás. Ahí se privilegió el bienestar también de la gente. No es casualidad de que cuando iba a votar la gente decía Claro. Menem. Y la gente se sentía mejor, había un mejor espíritu.
La plata alcanzaba más. Sí, me van a decir, aumentó el desempleo, pero también aumentó la eficiencia de las industrias. Acá aparecieron Toyota, perdón, las marcas. Volvieron los créditos General hipotecarios. Motors, Yo les contaba claro. antes que yo compré mi primera casa con un crédito en la época de Menem con el 100%. Entonces yo O sea, digo, compré sin plata. no es una casualidad que la gente lo volviera a seguir. Es el bienestar, es el sentirse mejor, tener mejor. Él transmitía también alegría, él transmitía entusiasmo. Entonces yo creo que eso es lo que es importante. Hay que esperar un poco a los gobiernos. Y los gobiernos son como los cuadros, hay que mirarlo un poco más de lejos, no de cerca. Y 10 años y medio de gobierno, el balance sé que fue totalmente a favor de la Argentina. Cuando Clara recién, o Zulemita, hablaba de... Estuvimos con la reina Isabel, cuando reanudamos las relaciones con Inglaterra. Que eso nos había dicho Chirac ya en su momento, reanude las relaciones con Inglaterra para tener buena relación con el mundo. Y bueno, él tuvo atenciones y un afecto tan cálido con la reina que rompió todos los protocolos. Entonces, yo creo que eso... Además, cuando vino George Bush, Argentina entra en el grupo de los 20 gracias a las gestiones obviamente de Menem, y en ese momento creo que era Guido Di Tella, ¿no? Guido Di Tella, Alberto, otro fenómeno de lo que se habló en los 90 mucho también es de la corrupción, que no lo quiero dejar pasar. Recién mencionaba robo para la corona, pero sobre todo porque empezó, corríjanme ustedes que son todos muy jóvenes, pero tienen algunos años más que yo, que me parece que se mediatizaron mucho casos de corrupción, independientemente de su magnitud, tuvieron en tapa muchas semanas y demás. Le voy a hacer una pregunta que los encuestadores llaman pregunta con respuesta cerrada, caprichosa, pero usted responde lo que quiera. Y es si el gobierno de Menem fue un gobierno corrupto o fue un gobierno con hechos de corrupción. No, el gobierno de Menem no fue un gobierno corrupto. Y se mediatizaron tanto las cosas también porque habíamos privatizado los medios y cada uno decía lo que quería. Hubo corruptos en el gobierno de Menem como hay corruptos en cualquier gobierno. Eso yo creo que tenemos que asumirlo como tal. Pero no fue un gobierno corrupto. Mire, aparte había un estilo. Yo estuve 13 años procesado por enriquecimiento ilícito. 13 años. Sobre la base de una denuncia falsa que la señora Mari Sánchez, una denuncia anónima que la elevó al juez y el juez con eso me procesó 13 Mari años. Sánchez, la sindicalista de La docentes, sindicalista de docentes. de maestros. Claro. Una cosa de loco. Es un sistema, yo creo que a los gobiernos, la justicia los tendría que juzgar mientras son gobiernos. Como pasa en los sistemas que funcionan. Y después terminarla con la historia. Si no, estamos esperando a que se vaya Alberto Fernández para enjuiciar a Alberto Fernández, se vaya Cristina Kirchner para enjuiciar a Cristina Kirchner. Lo que pasa es que a veces los mismos jueces que deberían juzgar a ese gobierno en curso fueron nombrados por ese gobierno. Bueno, y también tendrá que cambiar eso. Tendrá que cambiar el sistema de justicia. Por eso le digo, no hay gobiernos corruptos, hay corruptos en los gobiernos a veces. Tomás, los 90 y la frivolidad. ¿Fue una década frívola? Yo creo que fue una década en donde, como decíamos recién, ¿no? Los 80 terminaron de manera muy mala. Así Los 80 están como medio como... Y para mí medio como borrados, ¿no? Sí, como... y la misma imagen de Alfonsín, que obviamente es recibido como el padre de la democracia, pero realmente tiró la toalla, porque los últimos años fueron muy difíciles para él. Entonces yo creo que, y también me gusta traerlo a la realidad ahora, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿por qué las personas quizás aceptan ciertas acciones de gobierno hoy? Bueno, parece que nos olvidamos todo lo mal que terminó el gobierno anterior. Creo que en eso también hay similaridades. Yo creo que la frivolidad tenía que ver con que se abría la Argentina al mundo. El mundo también cambiaba, porque uno puede pensar la imagen de Clinton, que es una imagen también, ¿no? Como muy disruptiva, un tipo joven, tocaba el saxo, hizo su campaña en late night shows, así como Menem estuvo con Susana, con Tinelli, digo, usaban los medios a su favor, con los Rolling, y realmente también para mí fue un momento en donde hubo este paréntesis de decir, ok, diríamos hoy, yo me lo merezco. ¿No? Las personas también era tipo, yo me lo merezco. Y por supuesto era desigual y había muchos contrastes, pero creo que teníamos menos prurito a la hora de verlo. Uno piensa, a mí siempre me gusta la idea de cómo nace Caras, ¿no? La revista Caras. Total. Digo, que es esta idea de, ok, las personas que tienen plata te van a mostrar toda la plata que tienen. Y en los primeros números de Caras... Un poco lo que puede pasar ahora con algunas redes sociales. Absolutamente. Por eso el primer número de Caras era con Zulemita en la tapa. Porque era la idea de, ok, toda la plata que tienen y también la plata de la política. Y las personas no lo tenían como... Bueno, mucho por mostrarse en Caras también, jueces.
Porque es A ver, el Alberto. hipócrita y ocultar lo que uno tiene. ¿Por qué no mostrar lo que uno tiene si lo tiene legalmente y lo tiene normalmente? Esta es la cláusula. Hay países, a no, veces porque difícil. ese es el tema del culto al éxito. Nosotros hacemos un culto, debe ser por nuestro antepasado, lo que sea, hacemos un culto a escondernos. Mientras que yo vengo de Estados Unidos, veo en Estados Unidos el culto al éxito. Qué lindo tener el auto de ese hombre. Acá dice a quién se lo habrá robado. Claro. Es una cosa loca. No, eso. pues el argentino tiene que el que tiene plata la tiene mala vida. Si Bueno, no, eso es lo que dice Bueno, que hay algunos. no, pero en el general sí. algunos que sí, Podría. otros no. obvio, Este obvio. debe ser uno, Obvio. ese se ve la Tengo que una tiene. para Obvio. Alberto. Vamos, ¿puede ser? Chicho, dale. Hablando de gobiernos y de lo que estamos viviendo. En el actual gobierno, ¿hay mucho del menemismo? ¿Poco? ¿Nada? No, yo creo que del menemismo hay la necesidad de reformas, de transformaciones, es lo que están haciendo. Después, viste, cada gobierno tiene su etapa, su momento, pero sí, creo que, mirá, yo le voy a contar algo. El busto de Menem estuvo 8 años guardado en un cajón en la Casa de Gobierno, Sí. porque el gobierno kirchnerista no quería reconocer un presidente de 10 años y medio de gobierno. Y bueno, y yo le agradezco eso, porque es la valentía de haberlo puesto donde correspondía, Claro. que es en la Galería de los Presidentes. Es que hubo una culpa, lo decíamos al comienzo, hubo una culpa, o sea, ese entendimiento de culpa con el menemismo. Entonces, eso me parece que está bien que vuelva a la luz, ¿no? Porque Esa de alguna cosa manera, media incluso De culpa, pero ganó 3 elecciones. Sí, está bien, pero Bien, pero aún la así. gente, encontrarme a alguien en la calle que diga que lo votó, nadie Claro. lo dice. Bueno, Entonces yo la creo que urna ponía incluso luz. Macri tenía culpa Eso cuando fue le una- decían cosas de ¿Eso fue una construcción, por ejemplo, impulsada por el kirchnerismo, o es algo que de pronto el electorado dijo con el paso de los años, nos equivocamos? A ver, Clara. Fue una gran... perdón. No, yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Ujú, El kirchnerismo consiguió imponer su relato, claro. como en su momento lo impuso Menem y ahora lo está imponiendo Milei. ¿Lo está imponiendo? Bueno, no importa. En este momento lo es está, para- imponiendo, lo está imponiendo. Y lo que sí, no quiero volver atrás, pero sí considero que la dirigencia política argentina, a través de los tiempos, es una dirigencia política con altos niveles de corrupción. Con altos niveles de corrupción. Y creo que... Bueno, acá no, digo, un día lo hicimos al aire, no hay, salvo Alfonsín y Kirchner, en el caso de Kirchner porque murió, no hay un expresidente que no haya terminado procesado. Bueno, pero generalizar también es una equivocación, porque no hay que jugar a las instituciones por los pecados de algunos de sus miembros. No, claro. Porque No, por eso jugaríamos cualquier institución. Entonces, como yo digo fue un gobierno corrupto, hubo corruptos en el gobierno. Sí. Pero nada más. Claro, pero es a veces, Alberto, sistemática. Pensá en lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero vos fijate, Clara. Tiene más presupuesto que el Garrahan, tiene varios chocolates Rigó y todos los partidos políticos decidieron apoyar esto y Sí, hay como Bueno, el es interés ahora, corporativo. Clara, eso. el interés ahora va en estas horas para entrar a la Sí. chocolatería, ¿no? Inédito. Claro. Ahora pienso en Tinelli, pienso en Susana, pienso en el página 12 de La Nata. Claro. Sí, claro. Pienso en Revista Caras que Tomás, pienso en Bernardo y en Mariano Grondona. Sí. Hoy hay un Tinelli. Bueno, pasa algo. Mira, Hay una Susana, Alberto recién mencionaba hay a un Página Estados 12, Unidos. hay un Bernardo. Si vas a Estados Unidos, la gente que era popular en la televisión en los 90 ya no está más en televisión. Ahora sigue estando. O sea, sigue estando Tinelli, sigue estando Marley, sigue estando Susana, sigue con otros cosas, pero sigue estando Julián Weich. Entonces, también hay algo en los medios que quedó un poco fragmentado en el sentido de que la irrupción de las redes creó una especie de nuevo estrellato que hizo que los medios tradicionales se frizaran. Uno ve las caras y las personas que no están en la tele ahora es porque están muertas, porque el resto hubieran seguido estando acá. Ahora, lo que sí creo es que, así como Menem era muy bueno con la televisión, y lo hacía, y uno quizás recuerda, más que actos multitudinarios de Menem, recuerda esas apariciones con ese carisma, hoy creo que la nueva tele son las redes. Y ahí también me Y parece hablando que hay un algo poco de interesante eso, con Milei, con eso. Hablando un poco de eso, de cómo se ejerce hoy en día el periodismo con las redes sociales, ustedes que lo conocieron bien, yo quiero saber qué piensan, si para ustedes en esta época
hubiera sido elegido, hubiera ganado y si hubiera sido reelecto. Claro, un menemismo con Un redes. menemismo ¿no? con redes, con este tipo de periodismo. Pero con los Difícil, resultados es contrafáctico. Pasaron con los 40 resultados económicos pasaron y 40 estabilización. años. Menem fue Pasaron- un gran influencer para mí. ¿Para vos sí? Menem Claro. fue- Mirá, Claro. dice que sí. A ver, Tomás, ¿qué decís No, vos? yo creo una que si estrella. tiene un gobierno como el que tuvo, de vuelta, para mí hay muchos paralelos, porque realmente el cierre del gobierno de Alberto Fernández con 200, o de Sergio Massa, con 200 y pico de inflación, y el de Alfonsín con 3.000, que ustedes son chicos no se acuerdan, yo era chico pero me acuerdo, Obvio. cambiaban los De la mañana a la precios tarde. de la mañana a la tarde, bueno. Era enloquecedor. Y ahí apareció, y yo también me acuerdo mucho de ese primer Menem que estaba retratado en la serie, que era un caudillo, y que yo era de la provincia de Buenos Aires, pero se lo veía medio como que se venía la barbarie. Porque era esta idea de un patilludo, estaba arriba de Pero un eso caballo, Tomás, el poncho. eso Tomás lo veían acá. No, por supuesto, y por eso ganó, por supuesto. No, y, lo veían acá. y también cuando llegó, se afeitó, se puso bonito, Sí, sí, sí. ojos claros y se iba Yo me adelante. acuerdo de una Pero creo cena- que podría Para ser. mí un Una rey cena de de la comunicación. conciencia, de la Fundación Conciencia que Sí. fuimos al poco tiempo. Y se acercaban todos y le decían, mire, yo no lo voté, doctor, porque estoy tan contento. Nadie lo votó. Y él se dio vuelta, me acuerdo, y dice, ¿quién lo votó? ¿Quién lo votó? A ver, me Vamos encanta. a decir que está el mito de que supuestamente una vez dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Claro. Es No. cierto que si ves la revolución productiva, el salariazo, eso no se cumplió. Hizo otras cosas. Pero me parece que mucha gente no lo votó porque no llevó el plan de gobierno. Muy que dijo. interesante escucharlos, que se hayan escuchado, que puedan debatir. La idea era, con la serie como disparador, pensar dónde metemos al menemismo. Cada uno lo En meterá. la estratosfera. Claro, dónde lo metemos en la historia personal de cada uno, en la historia del ¿Qué lugar de la historia argentina tiene, Alberto, el menemismo para usted? Yo creo que es muy importante. Mirá, había una frase, yo voy a citar una frase de Perón que para los jóvenes. Cítela. Bueno, me harán lo que luego vendrán. ¿Cómo? Bueno, me harán Lo que luego vendrá. Está muy bien. Así que entre las cosas buenas que hizo Menem y los que vinieron después, Claro. yo creo que tiene un lugar muy importante en la historia de la Argentina y lo va a tener cada vez más. Estamos a 40 años de haber sido electo discutiendo sí o no a Menem. Pero todavía persiste la hidrovía, persisten montones de cosas que hizo Menem. Hoy tenemos una comunicación distinta, yo creo que la vigencia de Menem está basada en las obras que hizo. La vigencia de Menem está basada en las transformaciones que hizo. Y básicamente, bueno, en todo lo que se logró a partir de ese momento. Tomás, Para- ¿dónde pones a Menem vos? Y para mí hoy es como un gran padre, porque uno puede Epa. ver casi toda la dirigencia política que tuvo algún vínculo con Menem. Los quiere cortar, lo quiere olvidar. Y Milei, que es el único que no la tuvo, él es una especie de hijo putativo, porque es el único que lo reclama. Pero si pensamos en Macri, en Cristina, en Néstor, todos tuvieron un vínculo con Menem y no era un vínculo siempre negativo, al contrario. Hubo muchos años de Néstor Kirchner que estuvo acompañando las políticas. Clara, en su línea de tiempo y en la historia argentina, ¿dónde va Menem? ¿Dónde lo ponemos? Fueron 10 años de transformaciones muy importantes. Obviamente la historia y los personajes son siempre complejos. Es decir, a veces uno trata de dar opiniones simples sobre hechos complejos y eso es muy difícil. Pero las transformaciones que ha iniciado, que inició Menem, aún perduran. En la Argentina, incluso vos citabas a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner, que tuvieron actitudes de mucho desprecio sobre el último Menem, y se olvidaban que cuando Menem estuvo en la presidencia y viajó a Santa Cruz, dijeron que era el mejor presidente de la historia democrática. Y con Caballo argentina. ni hablar. Y con Caballo ni hablar. Bueno, voy a hacer algo horrible ahora. Bueno, Pero fácil. Dale. Digo, para el que está sentado acá, fácil. De 1 a 10, cada uno va a tener que calificar al menemismo. Una pavada atómica, pero bueno, sirve para llenar estos últimos minutos. Alberto, de 1 a 10. no califico. Sino No, que- jueguesela, jueguesela, Alberto. vamos. No voy a calificar, ¿sabes por qué? Porque sería injusto. Si le pongo 10, van a decir y esto y lo otro, y si le pongo... No, yo la verdad que estoy orgulloso. ¿Aprobó o no aprobó? Aprobó totalmente. Aprobó. Y aparte me siento orgulloso de haber acompañado Bien. tantos años a Menem. Bien. ¿Tomás? 5, muchos contrastes. Bien. Digo, Chicho, a ver. ¿Con cuántos aprueba? Si no importa. No, sea, no, es importante. tramposo. A ver. 5. 5. Sí, 5 también. Ah, son todo fácil. lo hacen, Todos ¿no? con Tomás. Tino, vamos. Tino, jueguesela. Qué complejo. Y me parece que 6 por el final Bien. económico. Valeria, 8. Clara. 7.
Bueno, y yo no lo voy, no voy. Ay, No, qué- yo no voy a responder absolutamente nada porque estoy sentado en el rol de conductor. Yo lo que quería decir, Alberto, es sí. que hoy va a jugar Paredes, algunos minutos. Bien. No sabe todavía cuánto, pero por lo menos 30 va a jugar. Muy bien. Bueno, una inversión que funcione. Bueno, una que funcione. Les agradecemos muchísimo. Tomás Balmaceda, autor del libro Los 90, la década que amamos odiar. Alberto Coan, ex secretario general de la presidencia. Clara Mariño, nuestra querida colega. Escúchenla, Clara, con Paulo los viernes. Hoy estuvo con Paulo. Hoy estuve con Paulo. Y los domingos, por supuesto, en las cosas. Exactamente. Clara, muchísimas gracias. La pasé bárbaro, ¿eh? Me encantó. Che, me no encantó. comieron nada, No ¿eh? comieron nada. Ah, un detalle. Pará, bajame la música, Cacha. Yo esperaba sushi. Porque Sí, yo no, dije, no. Era sushi, pizza, Pizza y Yo esperaba una champán. pizza y champán. Dice champán. Alberto, ¿se lleva con usted secretos de Estado del menemismo? Sí. Bueno, ahora seguimos. No seguimos. los quiere contar al aire, Alberto, ¿no? No, o calificá vos primero. No. Gracias, Alberto. Gracias, Tomás. Gracias, Clara. Siempre un placer. Campo y venimos con el cierre del programa.